Nuestras oraciones han sido escuchadas. Por eso estamos aquí. Bienvenido, querido pueblo de Dios. Vamos a involucrarnos en lo que a nosotros nos compete, la ganancia de nuestras almas y la conquista de una patria celestial que el Señor ya nos ha prometido. ¿Cómo estáis, queridos? A todos de los diferentes países, un abrazo fraterno. Es el amor de Cristo y siempre los decimos quien hace que nos sintamos cada vez más cerca. Y ya que has venido en este momento, estamos aquí reunidos, toda la familia, vamos a estudiar su palabra. Ese es el propósito de este trabajo misionero, el que tú te compenetres en las cosas de Dios y que luego puedas compartir a otras personas este mensaje contundente que muchos no lo conocen. No lo conocen y es necesario dar aviso, ser atalayas, porque el tiempo está cercano más que nunca. De un tiempo acá, queridos, valoro mucho esta libertad que hemos tenido hasta acá. El de poder comunicarnos y anunciar al mundo libremente que Cristo viene, que solo existe un Dios poderoso capaz de salvar a la humanidad, que vino a esta tierra, derramó su sangre y resucitó. En este momento se encuentra intercediendo por cada uno de nuestras almas. Hemos podido proclamar, sigámoslos haciendo, porque llegará el momento, como aquí en Perú estamos sintiendo, como se dice ya, la respiración aquí atrás de nosotros en la nuca, de que cualquier momento se cierra este bendito privilegio. Nos tocará irnos a otro lado, pero nuestras almas estarán preparadas, estaremos motivados para luchar un poquito más, porque el que ha de venir vendrá, queridos. Vamos a estudiar la lección. Ahora hemos llegado. No te preocupes, por favor, a los que por primera vez están conectando, a los que están dando esos pasitos poco a poco, por favor, vamos a utilizar los mejores métodos para que tú puedas entender esta bendita palabra de Dios, que no es selectiva, es dado para todos. Y no importa, queridos, la condición de aprendizaje que tú tengas, el Señor es el que va a derramar la fuente de sabiduría para que tú puedas captar. Por favor, te voy a suplicar que repases también los capítulos anteriores a esta lección y para que tú puedas ir poquito a poquito aprendiendo. Hemos tenido una experiencia tan maravillosa, estamos tan contentos porque esta lección, este trabajo, esta profecía, nuestro afán es enseñarle aún a los niños. Y viera usted, yo sé que por experiencia propia también te habrá pasado, que con la ayuda de las imágenes, de todo el apoyo de la organización gráfica, los niños también y nuestros ancianos pueden entender, queridos. Lo que queremos nosotros es formar maestros. Poco a poco, si tú das esa apertura a nuestro Dios, al Espíritu Santo, es Dios quien te va a dar la capacidad para que puedas hacer ese ministerio de discipulado. Dios te bendiga grandemente. Vamos a estudiar la lección 23. Luz impartida a un humilde suplicante. Disfruta a plenitud la lección y en este momento vamos a orar para que el Señor descienda y nos tome por enteramente suyos. Bendito Padre, gracias Señor por esta oportunidad. Invocamos tu nombre y Señor, reconocemos que tú eres el Rey absoluto y supremo, Padre mío. Por favor, desciende con tu Espíritu Santo y ayúdanos a entender tu palabra, Padre mío. Toma como instrumento al siervo que va a ser el maestro, Señor, a quien tú utilizas, pero seas tú, Señor, nuestro maestro principal. Ayúdanos, Señor. Te pido por los más tiernos que puedan escuchar este programa. También, Señor, por tus hijos mayores, por los adultos, los jóvenes, por todos, Señor, uno por uno, nombre por nombre. Y también te quiero pedir una bendición especial por ese equipo bendito, Señor. Ese equipo selecto que no solamente escucha, sino que se ha propuesto compartir y enseñar a otros. A mi querida hermana que nos escribió, Señor, que tiene su grupo pequeño,
y que a ellos les enseña con este material. Bendice a ella y a todos los grupos pequeños donde haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor. Es tu pueblo quien clama, quien trabaja y quien te espera. En el precioso nombre de Cristo Jesús encomendamos este estudio. Amén. Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por dejarnos entrar hasta vuestros hogares, semana a semana, para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Esta es la escuela sabática. En la lección anterior, estudiamos una hermosa lección, en la cual el profeta Daniel no entendía parte de la visión que el Señor le había mostrado. Y eran precisamente las 2300 tardes y mañanas. Pero que el profeta había orado, había ayunado al Señor. Y él había intercedido por su pueblo, al pedir perdón por los pecados de sus antepasados, porque habían transgredido la santa ley. Y nuestro Dios había escuchado sus súplicas. Y cuando él estaba orando, se le aparece nuevamente el ángel Gabriel para explicar la visión. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Hoy estudiaremos qué fue lo que le explicó el ángel Gabriel al profeta Daniel. El tema para el día de hoy lleva por título Luz impartida a un humilde suplicante. El contenido de la lección tiene 4 puntos interesantes. El primero dice 70 semanas separadas. ¿Qué significan las 70 semanas? El segundo punto dice fecha inicial. ¿En qué año se inician las 70 semanas? El punto 3 dice eventos predichos para las 70 semanas. ¿Qué sucedió durante 490 años dados al pueblo hebreo? Y el punto número 4 dice el tiempo restante. ¿Cuándo se inician los 1810 años? ¿Y en qué año culminan las 2300 tardes y mañanas? La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo se le concedió a los judíos antes de que tuviera lugar grandes eventos? ¿De acuerdo con qué clave se calcula el tiempo profético? Vamos a estudiar el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. ¿Qué dice allí? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El libro de Números, capítulo 14, versículo 34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. El libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Antes de dar respuesta a las interrogantes, debemos recordar que Daniel en su capítulo 8 había recibido una visión que tenía 4 elementos, de los cuales los primeros 3 se referían a 3 bestias que simbolizaban 3 imperios, y el cuarto era una profecía que no entendía, y que luego de los ruegos del profeta Daniel en oración, Dios ordena al ángel Gabriel que le explicara la visión. El ángel Gabriel regresa con el propósito de explicar al profeta Daniel el tiempo profético de los 2300 años, que estaban escritos en el capítulo 8, en la cual había escuchado decir que el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora durarían 2300 tardes y mañanas. Pero para entenderlo mejor, mis queridos hermanos, veamos las siguientes imágenes. Mira, para entender a cuánto equivale una tarde y una mañana, tenemos que ir hasta Génesis capítulo 1, versículo 5.
Allí nuestro Dios dice que una tarde y una mañana equivale a un día. Entonces, como Dios habla de 2300 tardes y mañanas, estamos entendiendo que son 2300 días, que podemos ver nosotros, ¿cierto? Los 2300 días tienen un inicio y también tienen un fin. Pero el Señor Jesús también nos ilustra la metodología para determinar estos periodos simbólicos en la Biblia. Nuestro Señor ha dado una fórmula para entender la profecía. El Señor dice, tanto en el libro de Ezequiel capítulo 4, versículo 6, como en el libro de los Números capítulo 13, versículo 34, que un día simbólico equivale a un año literal. Ahora bien, como las 2300 tardes y mañanas equivalen a 2300 días simbólicos, y la fórmula nos dice que un día equivale a un año, entonces determinaremos que los 2300 días simbólicos son 2300 años literales. Eso también lo entendió Guillermo Miller. Es por eso que él pudo determinar el tiempo de las 2300 tardes y mañanas. Mira, Dios quiere ayudar a toda la humanidad, pero necesita de corazones humildes, que se humillen ante Él. Daniel recibió la visita del ángel Gabriel. Imagínate la enorme alegría que pudo haber sentido el profeta por esta hermosa visita. En esa visita, el ángel le dice directamente a Daniel que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Como ya sabemos la fórmula, multiplicaremos las 70 semanas por los 7 días que tiene la semana. El resultado será 490 días. Pero como la Biblia dice en su fórmula que es día por año, entonces comprendemos que los 490 días simbólicos son 490 años literales. Ahora mira el siguiente cuadro. Esos 490 años están comprendidos dentro del periodo de los 2300 años. En otras palabras, el ángel le dice, mira Daniel, hay un periodo de tiempo que es de 2300 años, en las cuales van a suceder muchos eventos. Pero de esos 2300 años, 490 años han sido concedidos para Jerusalén y para los judíos. Entonces, si a los 2300 años le restamos los 490 años de tiempo que Dios determinó para su pueblo, quedaría un periodo de 1810 años. Sería en este periodo de 1810 años donde sucederían también grandes eventos en la historia del mundo. Allí también vamos a encontrar el periodo que le fue dado al cuerno pequeño, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuánto tiempo se le concedió a los judíos antes de que tuvieran lugar grandes eventos? Le fueron concedidos 70 semanas o 490 años. ¿De acuerdo con qué clave se calcula el tiempo profético? Un día es un año literal. Día por año, dice la palabra de Dios. Pregunta número 2. El subtítulo dice 70 semanas separadas. ¿Qué sucedería después de este periodo de tiempo? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 9, versículo 24? Última parte. Para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Todo lo que observamos en este verso está relacionado con el santuario. Mira, la atención de Daniel, en el capítulo 8, radica principalmente en el concepto del santuario. Babilonia, que es la primera bestia, fue la que destruyó el primer templo, el templo que construyó el rey Salomón. Luego la visión es dada con un carnero
que simbolizaba a los medo-persas, y un macho cabrío, que simbolizaba a Grecia. Y Daniel estaba familiarizado con estos animales. Estos animales eran utilizados en el día de la expiación. El carnero o el cordero, que era parte del holocausto o el sacrificio, y el macho cabrío, que era utilizado para la expiación. Así como lo dice Levíticos en el capítulo 16, versículo 5, que dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Este rito representaba al Mesías venidero, al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego la segunda bestia. ¿Cuál era la segunda bestia? El cuerno pequeño, que es Roma, en sus 2 fases, o Roma transformada. Este poder se oponía al santuario. Todo, hermanos, estaba en contra de Cristo por este poder. Y lo intentaba destruir hasta que lo logró en el año 70 después de Cristo. Mira, tanto Babilonia como Roma fueron las 2 bestias que destruyeron los santuarios. Es decir, que ellos no representan en nada al Señor Jesucristo. Entonces Daniel está presente desde el inicio. Recordemos esto. Daniel conocía la profecía de los 70 años del cautiverio. Y también conocía su cumplimiento, que estaba relacionado con la reconstrucción del templo de Jerusalén, que estaba totalmente en ruinas. Y por lo tanto, en la purificación del santuario, en toda su magnitud. Ahora, durante el periodo de los 490 años, se produjeron varios eventos. Primero se recibe la orden para reconstruir el santuario de Jerusalén. Se reconstruye el templo de Jerusalén y se restaura también la ciudad de Jerusalén. Y también nace el Mesías Salvador. Se produce el ungimiento o el bautismo de Jesús. Y termina la obra del Señor en la tierra. Y también se produce la crucifixión de Cristo. Se confirma el pacto con muchos y luego de este periodo se produce la persecución a los cristianos, comenzando con la muerte de Esteban. El santuario y Jerusalén nuevamente son destruidos. El verso dice que se acabaría la prevaricación. Es decir, que el pueblo judío rechazó y crucificó a Cristo. Y se cumplieron las profecías escritas sobre el Mesías. Se ungió al Señor Jesús. En este periodo se presentó la ofrenda en el Calvario. Y esa ofrenda fue la que abolió la ley ceremonial o la ley ritual. Y es con la muerte de nuestro Señor Jesucristo que se produce la reconciliación de Dios con el hombre. Recordemos que con el pecado, el primer Adán perdió la justicia. El segundo Adán, o el Salvador Jesucristo, trajo la justicia perdurable. Trajo la salvación al mundo. Además de haber culminado la obra completa de Cristo, se puso fin a la exclusividad del pueblo judío como pueblo escogido de Dios. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué sucedería después de este periodo de tiempo? Culminaría la ley ritual, llegaría la justicia eterna, se sellaría la visión y la profecía. Se destruyó la ciudad de Jerusalén y el santuario terrenal también. Pregunta número 3. El subtítulo dice la fecha inicial. ¿Qué evento marcó el comienzo de esta profecía? ¿Dónde encontramos esta orden? ¿Cuándo fue dada? Estudiamos Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Esdras capítulo 6, versículo 14 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel,
y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esdras capítulo 7, versículos del 11 al 28 y también el capítulo 7. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero, becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones. Y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, el cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo harás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, y que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Vamos por partes para no equivocarnos. Hasta aquí ya hemos comprendido que las 2300 tardes y mañanas son 2300 años. Y también hemos comprendido que las 70 semanas son 490 años, que están incluidos dentro del periodo general, que es 2300 años. Bueno, aquí marcaremos el evento que se produjo en el año de inicio del periodo general, que va a ser el mismo inicio de los 490 años o las 70 semanas. No te olvides que las 70 semanas equivalen a 490 años. Vamos a partir desde los decretos emitidos por 3 reyes que contenían la orden
para reconstruir y reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén. Mira, la primera orden fue dada por Ciro en el año 536 a.C., que encontramos en Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Esta orden decía que se debía construir el templo, pero que al final tuvo problemas y no se avanzaba con la construcción. Esdras, capítulo 5, versículo 16 y capítulo 6, versículos del 8 al 9, así lo señalan. En esta orden o en este periodo de Ciro se habían cumplido los 70 años del cautiverio de la profecía de Jeremías, que estaba escrita en el capítulo 25, versículo 12 también. Allí retornaron aproximadamente 50.000 judíos, con los 5.400 utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado del templo de Dios. Así lo describe Esdras, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Sin embargo, este grupo se encontró con muchos problemas, a pesar de que Ciro había dado el decreto. Los problemas ejercían una firme oposición de los habitantes no judíos de esa región. De esta manera, la reconstrucción del templo se prolongó y no prosperó. Así lo dice Esdras capítulo 4, versículos de 2 al 5. La segunda orden fue dada por Darío I o Darío Histaspes, que fue en el año 519 a.C. Así está escrito en Esdras capítulo 6, versículos 11 y 12. El edicto fue dado debido a la oposición y porque aún la obra no estaba concluida. Eso fue para que la construcción no se detenga. Así lo dice Esdras capítulo 5, versículo 16 y capítulo 6, versículos 8 y 9. Es aquí que Darío ordena buscar en los archivos la primera orden dada por Ciro. Y luego de encontrado ese edicto, Darío confirma la orden dada por Ciro, mediante su propia orden. Así lo registra Esdras capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y la tercera orden fue dada por Artajerjes en el año 457 a.C., como lo encontramos en Esdras capítulo 7, versículos del 11 al 26. Según estos versículos, específicamente, según el versículo 7 de Esdras 7, este edicto se emitió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Entonces, esta orden es superior a las primeras dos. ¿Sabes por qué? Porque esta tercera orden era completa, tenía legalidad. O sea, Judá renacía legalmente como nación, con su capital Jerusalén. Este edicto le otorgaba autonomía e independencia. Es decir, que esta orden otorgaba a los judíos la facultad de poner a sus propios sacerdotes, a sus propios gobernadores y jueces, con plena autoridad, tanto política como religiosa. La autonomía también les permitía ser liberados de pagar tributos, de pagar contribuciones, de pagar rentas a los medo-persas. Y es precisamente con esta tercera orden que se terminó la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces, mis hermanos, las tres órdenes formaron un todo. Es por eso que Esdras, capítulo 6, versículo 14, dice: edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces, resumiendo lo dicho, observamos en la imagen que la fecha inicial, tanto para los 2300 años como las 70 semanas o 490 años, es el año 457 a.C. Ahora, como ya sabemos el inicio, también podemos establecer la fecha fin de los 490 años o 70 semanas, siendo el año 34 después de Cristo, con la muerte de Esteban, el final del tiempo dado al pueblo de Daniel o a la nación judía. Claro, durante este periodo se produce también el nacimiento del Señor Jesús, su bautismo y su crucifixión en el Calvario. Eventos que veremos en las siguientes interrogantes. ¿Cuál sería aquí la respuesta?
¿Qué evento marcó el comienzo de esta profecía? El evento fue la orden dada por el rey Artajerjes. ¿Dónde encontramos esta orden? En el libro de Esdras, hermanos. ¿Cuándo fue dada? Fue dada en el año 457 a.C. Pregunta número 4. El subtítulo dice, eventos predichos para las 70 semanas. ¿Quién debía entrar en escena después de las 69 semanas o de los 483 años? ¿Y en qué año? ¿Qué debía suceder durante la 70ª semana? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 9 versículos 25 y 27? Primera parte. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel estaba muy concentrado, muy atento a la explicación del ángel Gabriel. Observa la imagen. En este punto vemos que los 490 años o 70 semanas que Dios determinó para los judíos y que era para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el bautismo de Jesús. Este periodo está dividido en 3 partes. Primero, hay un periodo de tiempo de 7 semanas o de 49 años. Luego, un periodo de tiempo de 62 semanas o 434 años. Finalmente, hay un periodo de tiempo de 1 semana o de 7 años, en el cual se confirma el pacto con muchos. Y esta semana se subdivide en 2 partes de 3 años y medio cada uno. En la primera parte, o durante las 7 semanas, o 49 años, se volvió a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así lo dice Daniel capítulo 9, versículo 25. Mira, la reconstrucción de Jerusalén, es decir, la plaza, y durante toda la reconstrucción, fueron años muy complicados para el pueblo judío, desde el inicio hasta el fin. Y hasta que se construyeron los muros de protección. Los judíos sufrieron muchos ataques por parte de los enemigos, que querían, a como diera lugar, paralizar las obras. Imagínate qué tan difícil y angustiante era la situación para la reconstrucción de los muros, que los que edificaban esos muros, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Así lo dice Nehemías capítulo 4, versículo 17. Sin embargo, hermanos, a pesar de todos los obstáculos, la reconstrucción culminó en el año 408 a.C. También terminaron los tiempos angustiosos. Ahora, el resto de tiempo, es decir, las 62 semanas o los 434 días o años, se inician a partir del año 408 a.C. y nos llevan hasta el príncipe, hasta el bautismo de Jesús. Así lo menciona Daniel, capítulo 9, versículo 25. Entonces estamos hablando aquí de un total de 69 semanas, 483 días o 483 años, que son desde la orden de reconstrucción de Artajerjes en el año 457 a.C. hasta la aparición del Mesías príncipe, que fue en el año 27. Y es precisamente en el año 27 que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Entonces, a partir de ese momento se da inicio a la última semana o a los últimos 7 años de las 70 que Dios había determinado para la nación de Judá. Cristo, primero en persona, luego por intermedio de los discípulos, presentó la invitación primeramente a los judíos en esta última semana. Nuestro Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo para iniciar su misión y ministerio como el Mesías príncipe. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermano?
¿Quién debía entrar en la escena después de las 69 semanas o de los 483 años? ¿Y en qué año? El Señor Jesucristo, en el año 27. ¿Qué debía suceder durante la 70ª semana? El bautismo de Cristo, la confirmación del pacto con muchos y la muerte del Señor Jesús. Pregunta número 5. ¿Cómo se llevó a cabo también en la labor de Cristo? ¿Qué debía suceder en la mitad de la 70ª semana o 3 años y medio? Después de la consagración de Jesús. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El libro de Mateo capítulo 15, versículos 22 y 24, que dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Daniel 9:26, primera parte, que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Ya estamos en la última semana. Y ponga atención aquí, porque es en esta semana en que el Mesías inicia su ministerio evangelístico, luego de ser bautizado en el año 27. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 1, después de su bautismo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Entonces comenzó a predicar: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Lucas capítulo 4, versículo 18, así lo señala. Nuestro Señor Jesucristo inició su evangelización primero a los judíos. Y esas instrucciones también les fue dada a los apóstoles. El Señor decía: primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es por eso que cuando la mujer de Sirofenicia le pide que cure a su hija que estaba atormentada por un demonio, Él le dice que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mira, los judíos conocían las profecías, pero no estaban dispuestos a aceptarlas. Ellos actuaban de una manera egoísta. Es que el orgullo había sido puesto por Satanás en sus corazones, especialmente a los líderes religiosos. Y ese orgullo hizo que tuvieran miedo a perder su estatus social, su influencia, su posición que tenían en ese momento. Si estudiamos la vida de Cristo, veremos que el Señor Jesús fue tentado desde el momento que nació hasta el momento que fue crucificado en el Calvario. Nuestro Dios, nuestro Redentor, vivió sin pecado, pero los judíos no entendieron eso. Claro, Satanás nos hace pensar muchas veces de una manera errada y hace que desobedezcamos y que nos apartemos de Dios. Entonces el Señor dedicó estos años para confirmar el pacto con la mayor cantidad de judíos posible. Solo que hubo un problema. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No todos los judíos creyeron en el Señor Jesús. Es por eso
que no pudo confirmar el pacto con todos, sino con aquellos que le recibieron y creyeron en él, aceptándolo como el Mesías. Y de allí que Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Cristo se encontraba en la última semana de las 70 que Dios había determinado para el pueblo judío. Fíjate en la imagen. Daniel 9:27 dice que esta última semana o estos últimos 7 años se dividirán en 2 partes. Cada parte de 3 años y medio. Recuerda que la semana comenzó el año 27 con el bautismo de Jesús, donde el Señor es ungido como sacerdote, y de esa manera el Señor ratifica su entrega voluntaria. Acuérdate de la hermosa frase: este es mi Hijo amado. Entonces, el Señor confirma que había venido a cumplir una misión. Dios es puntual, mis queridos hermanos. Es exacto en todo, hermanos. Mira, Dios le dice a Moisés que celebre la Pascua. ¿Recuerda eso? La Pascua era el día de la liberación de la esclavitud de los egipcios. Y los judíos, en tiempos de Jesús, celebraban ese día. Era el día 14 del mes de Nisán, que era el primer mes del año. En el almanaque actual estamos hablando del 26 de abril. Allí se sacrificaba un cordero. La Pascua duraba 7 días. Y el primero y el último día de la Pascua se llamaban sábado. No importaba el día de la semana en la que cayera esa fecha. Es como decir, hoy día se celebra la independencia de tu país y tú lo celebras y el día lo declaran de descanso. Acá en Perú, ese día de descanso se llama día feriado. Es decir, que no se trabaja. Entonces, el sábado de la Pascua judía era un sábado ceremonial. Y el día 14 de Nisán debía morir un cordero a las 3 de la tarde. Ese cordero se seleccionaba el día 10. ¿Y sabes qué sucedió ese día? Cristo hizo su ingreso triunfal a Jerusalén. Es decir, que Jesús era seleccionado para morir el día de la Pascua. Pero los judíos no se dieron cuenta. El Señor había sido seleccionado ese día que hizo su entrada triunfal a Jerusalén para ser crucificado. Ahora, la crucifixión la inventaron los asirios y fue adoptada por los romanos. Y la persona que iba a ser crucificada tenía que estar con el cuerpo lleno de heridas, lleno de llagas. Una hemorragia tremenda había allí, debido a los castigos a que eran sometidos. Y la cruz de Jesús no era para el Señor Jesús, sino que era para Barrabás. Era una cruz muy pesada, porque Barrabás era una persona criminal. Recuerda que Barrabás estaba condenado a muerte. Y mira, la persona era crucificada en posición incómoda y moría por asfixia. Moría totalmente desnuda para vergüenza del pueblo. Entonces Barrabás representa a toda la humanidad. Y Cristo toma el lugar de Barrabás. Fue a Barrabás a quien Cristo salvó primero. Entonces, ese castigo para el Señor Jesucristo ya estaba predicho en Isaías capítulo 53, versículo 7, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Hermanos, la última semana fue la semana de nuestra redención. Jesús murió el día 14 del mes de Nisán, del año 31, a las 3 de la tarde. Y con la muerte de Cristo cesa el sacrificio y la ofrenda. Nuestro Señor sabía que moriría, porque además de ser Dios, conocía las profecías de Daniel. Es por eso que en Mateo 24:15 dice que es necesario conocer las profecías de Daniel, que él mismo había dado a conocer al profeta. Entonces, con la muerte de Jesús, el pacto antiguo
o el sacrificio de animales que prefiguraba al Mesías, es decir, la ley ceremonial o la ley ritual, había llegado a su fin. Hoy en día ya no es necesario sacrificar animales. Escrito está en Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38, que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y pon atención aquí, para que no quede duda, no fue ningún hombre que haya rasgado el velo en dos. Si fuera así, lo hubiera rasgado de abajo para arriba. Es lo más lógico, ¿cierto? Fue Dios, mis hermanos, quien rasgó el velo en dos, desde arriba hacia abajo. Señal de que el templo había cumplido su sagrado cometido y que ahora había llegado el momento del cese de los sacrificios y de las ofrendas. Recuerda que a esa hora, es decir, a las 3 de la tarde, había un sacrificio, pero el cordero se escapó porque a esa hora murió el verdadero cordero que era Cristo Jesús. Este corderito salió corriendo y todos se preguntaban ¿por qué? Es que los judíos pensaban que era una maldición y no se daban cuenta que el verdadero cordero había sido crucificado en el Calvario. Entonces, después de 4000 años, ya no eran necesarios los sacrificios y las ofrendas por el pecado, pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo acababa de ser sacrificado por la humanidad, una vez para siempre. El sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto. El creyente puede acercarse directamente por la fe al trono de su gracia y obtener el perdón de sus pecados. Con la muerte del Señor Jesús, Satanás fue derrotado, hermanos. Y cuando dice, consumado es, reconstruye los principios que el hombre había perdido por el engaño de Satanás. El periodo de los 490 años se cumplieron el año 34 con la muerte de Esteban. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo se llevó a cabo también en la labor de Cristo? Primero a las ovejas perdidas de Israel, luego a los gentiles. ¿Qué debía suceder en la mitad de la 70ª semana o 3 años y medio después de la consagración de Jesús? Sucedió la muerte del Mesías y el cese de los sacrificios de animales. Pregunta número 6. Estamos estudiando el subtítulo Eventos predichos para las 70 semanas. ¿Qué evento marcó el final de las 70 semanas o los 490 años? ¿Qué año fue ese? ¿Qué nos dice Hechos capítulo 8, versículo del 3 al 8? Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 5, que dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero,
Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Los versículos 34 y 35 de Hechos capítulo 10 dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos capítulo 22 versículo 21 dice: Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El tiempo profético de la profecía de las 70 semanas o de los 490 años estaba determinada específicamente para el pueblo judío y para Jerusalén. Así lo dice Daniel capítulo 9 versículo 24. ¿Cuál era el propósito? El propósito fue terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Eso sucedió en los 3 años y medio de la última semana y se consumó con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún quedaban 3 años y medio más. Recuerda que la última semana, o los últimos 7 años, se subdividieron en 2 partes, de 3 años y medio cada uno. Fíjate en la imagen, cuya letra está de color rojo. Entonces, ¿qué pasó luego de la muerte de Cristo? Mira, después de la muerte de Jesús, el Sanedrín, que rechazó el Evangelio del Señor, perseguía con gran odio a los discípulos de Jesús. Y allí aparece un diácono de la iglesia de Cristo, llamado Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero que al momento en que lo estaban juzgando, cuando estaban en el concilio, vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Así lo dice Hechos capítulo 6 versículos 8 y 15. Ese fue un periodo de asolación para los primeros cristianos. Entonces, con la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de Cristo, los 490 años o las 70 semanas llegaron a su fin. Es decir, el año 34 después de Cristo. Es allí donde Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios, como te lo explicábamos en las interrogantes anteriores. Y nacería el Israel espiritual a partir de ese año. Es a partir de allí que el pueblo gentil tiene la oportunidad de buscar la salvación, de buscar al Señor Jesucristo y de arrepentirse. Esteban fue arrestado, juzgado y apedreado en presencia del concilio religioso judío y del sumo sacerdote. Así lo dice Hechos capítulo 6 versículo 12 y también capítulo 7 versículo 58. Este hecho marca el rechazo oficial del liderazgo religioso judío contra los seguidores de Jesús. Ahora, la ropa de Esteban fue puesta a los pies de Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un joven que pertenecía a la secta de los fariseos, que perseguía con furia a los siervos de Dios. A Saulo no le importaba que fueran mujeres o que fueran discapacitados. Él iba de casa en casa y arrastrándolos los sacaba de allí y los entregaba en la cárcel. Entonces, como consecuencia de la persecución, los discípulos se vieron obligados a esconderse y los demás cristianos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y por todas partes donde iban estos cristianos, anunciaban el Evangelio. Hacían milagros, echaban fuera demonios. Los paralíticos y los cojos eran sanados. Había mucho gozo allí. Así lo dice Hechos, capítulo 8, versículos 3 y 8. Pero mientras Saulo asolaba a la iglesia, sintió el llamado de Cristo y llegó a ser el apóstol Pablo, mis queridos hermanos. De la misma manera, habían gentiles que creían en Cristo y eran temerosos de Dios. Uno de ellos fue Cornelio. Cornelio fue un alto oficial del ejército romano. Este hombre presentaba sus ofrendas y oraba. Y Dios escuchó sus oraciones. Entonces Dios envió a su ángel con un hermoso mensaje, en la cual le ordenaba que hiciera llamar a Pedro, que estaba en Jope. Pero Pedro aún no asimilaba el asunto de que Israel ya no era más el pueblo exclusivo de Dios.
Pedro había visto en visión el cielo abierto, en la cual se le presentaban animales inmundos. Y Pedro se sorprendió porque dijo, ¿qué es esto? Pero yo no he comido ninguna cosa impura e inmunda, jamás. Hasta que Pedro comprendió que Dios no le mostraba alimento físico, sino que Dios le estaba mostrando que para él todos somos iguales. Y eso fue lo que comprendió Pedro. Él entendió que Dios no hace acepción de personas, sino que todos somos llamados por Dios. Pedro fue enviado a los gentiles también. Entonces, mis hermanos, tanto Pedro como los demás discípulos comprendieron que había llegado el tiempo de la gracia. Por lo tanto, todos tenían la necesidad del alimento espiritual. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de su gracia. Todos ansiamos la salvación. Ellos fueron enviados a predicar el evangelio para salvación de los gentiles. ¿Cuál sería aquí, hermanos, la respuesta? ¿Qué evento marcó el final de las 70 semanas o de los 490 años? Fue la persecución de los discípulos del Señor y también la muerte de Esteban. ¿Qué año fue ese? Fue en el año 34, mis hermanos, que marcó el final de las 70 semanas o de los 490 años. Pregunta número 7. El subtítulo dice el tiempo restante. ¿Cuánto tiempo queda cuando las 70 semanas o los 490 años se sustraen a los 2300 años? ¿A qué año nos lleva esto? ¿Desempeñarán nuevamente un papel en el plan de salvación la antigua ciudad de Jerusalén y los judíos como nación? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 9, versículo 26, última parte? Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta aquí habían finalizado las 70 semanas, o los 490 años, que Dios había determinado al pueblo judío. Sin embargo, aún quedaban 1810 años del total de los 2300 años, es decir, de las 2300 tardes y mañanas. Y este es el periodo más largo, mis hermanos, que se inicia en el año 34 después de Cristo. Durante este periodo vamos a encontrar la división primero de Roma imperial, que se divide en Roma oriental y Roma occidental. Luego se produce la división de Roma occidental en 10 reinos. Recuerda esa lección. También en este periodo se produjeron las calamidades, los abusos y el nacimiento del cuerno pequeño durante 1260 años. Ahora, aquí hay algo muy importante que debemos conocer. Al cumplirse los 2300 años, que fue en el año 1844, mira lo que dice la hermana Elena G. de White en su libro Primeros Escritos. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios e inducirles a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Satanás siempre está engañando a la gente para que no busque a Dios. Hoy miles de personas acuden hasta Jerusalén para rendir culto a Dios y piensa que cuando llegan hasta el muro de los lamentos hallarán consolación para su alma. Pero eso es lo que el diablo quiere. Satanás entretiene a muchas almas para que no se preparen para recibir al Señor. Pero, ¿qué sucede luego que terminaron las 2300 tardes y mañanas? Es decir, en el año 1844. Mira, en el santuario, que no está en la tierra, sino en el cielo, el santuario que no fue hecho por manos humanas, y donde el Señor Jesucristo ejerce su ministerio en favor de los pecadores
penitentes, se inicia la purificación del santuario celestial, es decir, el juicio de Dios, que consiste en borrar los pecados de las almas que se encuentran anotadas en los respectivos libros. Y es el acto final del ministerio que allí se realiza. Entonces, cuando el santuario haya sido purificado, la obra del Señor habrá terminado. Y es a partir de allí que el periodo de gracia habrá terminado en la tierra. Entonces se oirá la gran voz que ha de salir del trono que está en el templo celestial diciendo: hecho está. Así está escrito en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Entonces, cuando eso suceda, los justos heredarán la vida eterna y los impíos estarán condenados a la muerte eterna. Es en ese momento que ninguna decisión será cambiada, ninguna recompensa se perderá. En ese entonces, mis hermanos, ya nada se podrá hacer para salvar tu alma. Por más que quieras arrepentirte, no podrás hacerlo. Y por más desesperado que estés, no podrás cambiar la decisión de nuestro Señor Jesucristo, porque todo estará hecho. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuánto tiempo queda cuando las 70 semanas o los 490 años se subtraen a los 2300 años? Quedan 1810 años. ¿A qué año nos lleva esto? Al año 1844. ¿Desempeñarán nuevamente un papel en el plan de salvación la antigua ciudad de Jerusalén y los judíos como nación? Claro que no, mis hermanos, porque ahora ya no existe el Israel físico, ahora existe el Israel espiritual. Hermanos, Dios dio un periodo de tiempo de 2300 años o 2300 tardes y mañanas antes de que el templo o el santuario celestial sea purificado, de los cuales 70 semanas o 490 años fueron dados al pueblo judío. Y estos 490 años se dividieron a su vez en 3 partes. El primero en 7 semanas, el segundo en 62 semanas y el tercero en 1 semana. Esta última semana se subdividió en 2 periodos muy cortos. Cada periodo era de 3 años y medio. Todo este periodo de 490 años en total fueron dados al pueblo hebreo. Y la fecha en la cual se inicia este periodo es el año 457 a.C. Este decreto, mis hermanos, unificaba los edictos de Ciro y Darío y que determinaba el renacimiento del pueblo hebreo como nación. Este decreto de Artajerjes otorgaba independencia al pueblo de Dios y lo liberaba de pagar impuestos al imperio medo-persa. Y es a partir de ese año 457 que se inicia el tiempo en el cual se dio inicio a la reconstrucción del templo y de Jerusalén, así como lo menciona el libro de Daniel. Luego se produjo el ungimiento del Mesías, es decir, el bautismo de Jesús, que fue en el año 27. El inicio del ministerio de Cristo como el Mesías en la tierra. Y también se produjo su muerte, con la cual se cumplió la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24. Y es allí que se termina también la prevaricación. Con la muerte de Jesús se puso fin al pecado. Fue, hermanos, un periodo en el cual nuestro Señor trajo la justicia perdurable. La mitad de la última semana fue, hermanos, en la cual se produjeron estos eventos.
Además de ellos, se confirmó el pacto con muchos. Recuerda que no lo hizo con todos, porque no todos creyeron en el Señor Jesús. Es por eso que la Biblia dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Este periodo de 70 semanas iban a culminar en el año 34 con la muerte de Esteban. Entonces, Dios determinó un periodo de 490 años, que estaban incluidos dentro de los 2300 años, o 2300 tardes y mañanas, y quedaba un periodo de 1810 años. Y este periodo es en el cual Dios inicia la evangelización al pueblo gentil. Israel perdió la exclusividad de ser el pueblo de Dios. Ahora, los gentiles somos llamados a buscar la salvación. El Señor Jesús nos dejó su gracia. Es por eso que usted y yo adoramos a Cristo en cualquier lugar y guardamos su santa ley. Con la muerte de Jesús se acabaron los sacrificios, se acabó la ley ritual, en la cual se sacrificaban los corderos que representaban a Jesús. Con la muerte de Cristo, mis queridos hermanos, terminaron todos estos sacrificios de animales. Los 2300 años culminaron en 1844. Y es a partir de allí que el santuario celestial dio inicio a su purificación. Es decir, se dio inicio al juicio de Dios. Hasta que nuestro Señor diga: consumado es. Y será en ese momento que la misericordia ya no exista más en la tierra. La gracia habrá culminado. Es allí, mi querido hermano, es allí, mi querido amigo, que por más que quieras arrepentirte y pedir perdón, ya no podrás hacerlo, porque todo se habrá consumado. Y los justos heredarán la vida eterna, y los injustos serán condenados para siempre. Es por eso, mi querido amigo, que aún estás a tiempo de venir a Cristo. Hoy es el momento de venir al Señor. No sea que cuando reacciones sea demasiado tarde. Y usted, mi querido hermano, siga adelante. Sigamos todos adelante. Compartamos la palabra de Dios. Cumplamos con la misión que el Señor nos ha encomendado con toda la humanidad. Porque el Señor está a las puertas de su venida. Que Dios nos bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Un abrazo para todos ustedes, mis queridos hermanos. ¡Feliz sábado! Muy bien, gracias a todos. Hemos llegado hasta este momento. Ha sido un momento muy provechoso. Tú sentirás el poder de la palabra de Dios. En cierta oportunidad me encontraba junto a un grupo de personas. Eran más de 20 personas. Quien me decía que la palabra de Dios no tiene la capacidad de poder ayudarnos en estos tiempos. Quienes me decían que la palabra de Dios no ha sobrepasado los tiempos, los eventos y que todo esto ha quedado atrás. Yo les comunicaba y les decía una cosa: si ustedes me ven aquí parada, es porque la palabra de Dios viva y eficaz ha hecho un cambio en mi vida. No hay ningún libro en esta tierra que pueda cambiar nuestra vida, que pueda hacer que nosotros tomemos decisiones que tengan que ver con la prosperidad y el bienestar humano, con la dignidad humana. Ese libro solamente es la palabra de Dios, queridos. Y tú sentirás el poder que desciende de lo alto. Ese bienestar tan intenso, esa belleza de alma que te permite poder ayudar, poder transmitir y decirle al mundo que acá no nos quedamos.
No luchemos por los cambios y las transformaciones de esta tierra, porque no va a ser así. Solamente cuando venga Cristo Jesús, todo esto será renovado y tendremos verdadera felicidad. Dios te bendiga grandemente. Somos tus hermanos de Aminias de Moro Oasis, Lima, Perú, unidos con el equipo evangelístico Misión Elías, quienes trabajamos para Cristo. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad bendita. Si es tu voluntad y nos das la vida y el privilegio de tener libertad, seguiremos trabajando, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, capacítalos, Señor, y que sean maestros en tu causa. Señor, adoctrínalos, Padre mío. Queremos ser compañeros de milicia, como siempre decía Pablo. Trabajar, Señor, estar preparados para todo momento. Así tengamos que ir a las cárceles, así tengamos que sufrir tortura, Señor. Prepáranos ya, Padre mío. Prepara a nuestra familia, a los que todavía no conocen, a los que no se deciden, a los que no se bautizan. Ayúdale, Señor. Que tomemos decisiones, porque el tiempo anuncia que tu venida está cerca y el enemigo está muy fiero. Pero nosotros estaremos protegidos bajo tu poder y bajo tus brazos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.